Veamos ahora un teorema sobre la suma y el producto de funciones derivables. Si f y g son funciones derivables en un intervalo abierto c, d, entonces 1. h de x definido como la suma de f más g aplicado a x, que a su vez es igual a f de x más g de x, va a ser derivable en el intervalo abierto c, d. Y la derivada de h va a ser igual a la derivada de la suma, que va a ser igual a f' de x más g' de x. Es decir, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. 2. K de x igual a f por g aplicado a x, que es igual a f de x por g de x, es derivable en el intervalo abierto c, d. Y k' de x va a ser igual a la derivada del producto, que va a ser igual a f' de x por g de x, más f de x por g' de x. Es decir, la derivada de un producto va a ser igual a la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Hagamos la demostración. Las hipótesis son que f y g son derivables en el intervalo abierto CD. Tenemos que demostrar que h de x, que es igual a f más g aplicado a x, va a ser derivable para toda x que esté en el intervalo abierto c, d. Y además, la derivada de h en x va a ser igual a la derivada de f en x más la derivada de g en x. Para esto vamos a considerar a un elemento del intervalo abierto CD. Y vamos a demostrar que h' evaluada en a va a ser igual al límite cuando la x tiende a de h de x menos h de a entre x menos a. Bueno, vamos a ver el cociente a quién es igual. Entonces tenemos que h de x menos h de a entre x menos a va a ser igual a f más g aplicado a x menos f más g aplicado a a entre x menos a. Pero esto a su vez es igual a f de x más g de x menos f de a menos g de a entre x menos a. Esto lo podemos escribir como f de x menos f de a entre x menos a más g de x menos g de a entre x menos a. Entonces, el límite cuando la x tiende a de h de x menos h de a entre x menos a va a ser igual al límite cuando la x tiende a de esta suma que tenemos aquí. Pero, como tanto la f como g son derivables, entonces cada uno de los límites existe y podemos separarlos. Entonces nos queda el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a más el límite cuando la x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. Pero sabemos que este primer límite es igual a f' de a, puesto que f es derivable en el intervalo abierto c, d. Y este segundo límite, como la g es derivable, entonces es igual a g' de a, que era lo que se quería demostrar. Las hipótesis que tenemos es que f y g son derivables en el intervalo abierto c, d. Vamos a considerar a un elemento del intervalo abierto CD. Tenemos que demostrar que k' de a es igual al límite cuando la x tiende a de k de x menos k de a entre x menos a, y eso va a ser igual a su vez a f' de a por g de a más f de a por g' de a. Vamos a ver el cociente a qué es igual. Entonces vamos a considerar
k de x menos k de a entre x menos a. Sabemos que esto es igual a f por g aplicado a x menos f por g aplicado a a entre x menos a. Pero por la definición de producto de dos funciones, esto es igual a f de x por g de x menos f de a por g de a entre x menos a. Ahora vamos a sumar un 0 en el numerador, para lo cual vamos a considerar f de x por g de a. Es decir, vamos a tener f de x por g de x menos f de x por g de a más f de x por g de a, ahí está el 0 que teníamos que sumar, menos f de a por g de a entre x menos a. Factorizando f de x de estos dos primeros términos, tenemos f de x que multiplica a g de x menos g de a entre x menos a. Y ahora de los dos últimos términos vamos a factorizar g de a. Entonces nos queda más f de x menos f de a entre x menos a por g de a. Así, k' de a va a ser igual al límite cuando la x tienda a de k de x menos k de a entre x menos a. Pero esto es igual al límite cuando la x tiende a de f de x por g de x menos g de a entre x menos a más f de x menos f de a entre x menos a por g de a. Esto va a ser igual al límite cuando la x tiende a de f de x por g de x menos g de a entre x menos a más el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a todo por g de a. Ahora, como aquí tenemos f de x, vamos a recordar un resultado que teníamos. Como la f sabemos que es derivable, por lo tanto la f es continua. Y si la f es continua, el límite cuando la x tiende a de f de x es igual a f de a. Entonces, este primer límite lo podemos separar como el límite cuando la x tiende a de f de x por el límite cuando la x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. Más, en este segundo límite, g de a es una constante que podemos sacar fuera del límite y nos queda g de a por el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Así el límite cuando la x tiende a de f de x, esto es igual a f de a por ser la función continua. El límite cuando la x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a, eso es igual a g' de a por ser la función g derivada, más g de a, y el límite cuando la x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a, eso es igual a f' de a por ser la f derivada. Por lo tanto, llegamos al resultado que queríamos. Veamos un corolario del teorema anterior. Si f es una función derivable en un intervalo abierto c, d y k es una función constante,
Entonces, K por F es derivable en el intervalo abierto C, D, y la derivada de K por F va a ser igual a K por la derivada de F. Hagamos la demostración. Las hipótesis que tenemos es que F es derivable en el intervalo abierto CD y K es una función constante. Tenemos que demostrar que la derivada de F por K aplicado a X es igual a K por F' de F. Vamos a considerar G de X igual a K y vamos a utilizar la derivada de un producto. Sabemos que F por G, la derivada evaluada en X, es igual a la derivada del primero, es decir, F' de X por G de X, más el primero, que es F de X, por la derivada del segundo, que es G' de X. Esto va a ser igual a F' de X. Como G de X es igual a K, pues nos queda aquí por K, más F de X, y la derivada de una función constante es 0. Por lo tanto, esto es igual a K por F' de X, que era lo que se quería demostrar. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular la derivada de F más G más H. Como tenemos una regla para calcular la derivada de más una, pero de dos funciones, entonces vamos a calcular esta derivada de la siguiente manera. Tenemos F más G más H, queremos calcular la derivada. Vamos a escribir esto como F más G más H, la derivada. Entonces esto es la derivada del primer sumando, que es F más G, la derivada aplicada a X, más la derivada del segundo sumando, que es H' de X. Y ahora, la derivada de F más G sabemos que es igual a la derivada de F más la derivada de G más la derivada de H. Si consideramos F de X igual a X al cuadrado, G de X igual a X y H de X igual a 3, entonces F' de X es igual a 2X. G' de X es igual a 1 y H' de X es igual a 0. Entonces, F' de X más G' de X más H' de X va a ser igual a 2X más 1 más 0, es decir, 2X más 1. Ejemplo 2. Calcular la derivada de F por G por H. Entonces vamos a escribir F por G por H, la derivada, como F por G, luego por H y la derivada. Entonces esto nos queda la derivada del primero, que es F por G, la derivada evaluada en X, por H de X, más F por G evaluada en X por la derivada del segundo, que es H' de X. Ahora, la derivada de F por G sabemos que es F' de X por G de X. Como está multiplicado por H de X, ya lo vamos a hacer, H de X más F de X por la derivada de G por H de X más F por G aplicado a X. Sabemos que esto es F de X por G de X por H' de X. Con el ejemplo anterior teníamos que F de X era igual a X al cuadrado, G de X igual a X y H de X igual a 3. F' de X sabemos que es igual a 2X, G' de X es igual a 1 y H' de X es igual a 0. Entonces, sustituyendo estos valores en la expresión anterior, tenemos que F' por G por H, entonces nos queda 2X por X, que es G,
por h que es 3, más f que es x al cuadrado por g' que es 1 por h que es 3, más f que es x al cuadrado por la g que es x por la h' que es 0. Entonces esto nos queda 6x al cuadrado más 3x al cuadrado y esto es igual a 9x al cuadrado.